Saludo con gusto a Marta Bárcena, embajadora eminente y consejera en el Latin America Center. Embajadora, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Es un gusto estar contigo para comentar, como bien dijiste, esta importante reunión del diálogo económico de alto nivel. ¿Qué representa la reanudación del diálogo después de estos años, desde 2016 que se interrumpió? Mira, yo creo que la reanudación del diálogo en sí significa ya un gran paso adelante, un gran progreso en las relaciones bilaterales, porque en los años en que no se llevó a cabo tuvimos que enfrentar una serie de retos, entre los que destacaron obviamente los derivados de la pandemia del COVID-19, y no teníamos la institucionalidad, los mecanismos para avanzar en un diálogo fluido y en soluciones. No quiere decir que no hayamos finalmente encontrado esas soluciones, pero siempre el tener un diálogo regular, un mecanismo de consultas permanente, con una agenda definida, de lo que estamos viendo al futuro, ambos países como prioritario, ambos gobiernos como prioritario, pues es fundamental. Ahora, la reanudación del diálogo tiene también una connotación política muy importante, porque este diálogo fue establecido en 2013 durante el gobierno del presidente Obama, justamente con el entonces vicepresidente Joe Biden a la cabeza. Entonces, el diálogo económico de alto nivel es para Joe Biden un instrumento muy importante, y es un instrumento que le permitió tener un diálogo constante con México y viajar a México en varias ocasiones. Y se ha dicho, y lo repito yo, que de todos los presidentes recientes de Estados Unidos, quizás Biden es el que conoce mejor a México, junto con George W. Bush. Es Entonces, interesante. esto es muy importante tenerlo en mente. ¿Y por qué él le encarga a la vicepresidenta Harris encabezar el diálogo por parte de Estados Unidos? Porque está repitiendo el esquema que hicieron en el gobierno del presidente Obama. Entonces, es un mecanismo importante para Biden, y es un mecanismo que cuando analizamos los 4 pilares que acordaron los dos gobiernos, el de reconstruir juntos, fíjate en inglés, Build Back Together. El, el lema fundamental del gobierno de Biden es Build Back Better. O sea, vamos a reconstruir mejor. O sea, está trasladando a la relación con México uno de los lemas centrales de su gobierno. Después, el desarrollo sustentable. Tú te acuerdas que el término sustentable siempre tiene una relación directa con todas las negociaciones en materia de medio ambiente y cambio climático. Desarrollo sustentable y social del sur-sureste de México y de Centroamérica. Después, el de asegurar los instrumentos para el futuro. Y este es un título muy general que suena muy bonito, pero ¿sabes qué tiene que ver con cosas muy concretas? Seguridad. ¿Cuál va a ser el sistema de telecomunicaciones del futuro en México y Estados Unidos? Aquí estamos hablando, sin que se haya hecho explícito, de cuál va a ser la red 5G en México. ¿Va a ser la red de Huawei en China o va a ser la red que favorezca a Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a permitir la interoperabilidad con los sistemas mexicanos? Y el tema de invertir en el pueblo, en nuestra gente, porque para Estados Unidos es clave. Dicen que están desarrollando una política exterior para las clases medias. Y en el caso de México, el presidente López Obrador ha dicho claramente que estamos desarrollando una política interna y exterior para atender a los más vulnerables. Entonces estamos viendo puntos de encuentro muy interesantes, y a partir de esos 4 pilares ya se va desglosando de manera mucho más precisa los temas que se van a abordar a través de grupos de trabajo y de mecanismos de seguimiento muy concretos que se van a llevar a cabo hace 6 meses. Y estos temas ya se venían trabajando en Washington desde hace un año, desde las campañas. El Congreso los tenía clarísimos, la gente de Biden en la campaña lo tenía claro, el gobierno de Trump también. Y uno de los centrales es esta cuestión de las cadenas de valor o de las cadenas de suministro.
Cuando estalló la pandemia del COVID-19, uno de los retos que tuvimos enormes es que Estados Unidos tenía una lista clarísima de sectores esenciales que debían de permanecer abiertos durante la pandemia, digamos, con las medidas sanitarias necesarias. México no tenía ninguna. La hicimos sobre la marcha y la hicimos aprendiendo. Y armonizamos las listas de sectores esenciales de Estados Unidos, que eran detalladísimas, con las de México, que eran muy generales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener la producción de esos sectores esenciales yendo adelante. ¿Y cuál era uno de esos sectores esenciales? Por ejemplo, pues toda la cuestión de equipo médico, de farmacéutico. Entonces, la pandemia nos enseñó una lección. Tenemos que en las cadenas de suministro. Y tenemos que tener un mecanismo de consulta que impida su cierre en caso de emergencias sanitarias. Y otra cosa que nos dimos cuenta, dependíamos demasiado de Asia y de China. Entonces, está habiendo este movimiento que en inglés le llaman nearshoring o la relocalización de las cadenas de valor hacia América del Norte. Y para eso tenemos el TEMEC. Y ese, creo yo, va a ser uno de los puntos esenciales de trabajo en los próximos años. El comunicado que sacó la Casa Blanca sobre este tema es de una precisión increíble y creo que nos da una ruta a seguir para algo que es fundamental para México. ¿Cómo vamos a atraer inversión extranjera, más inversión que venga de Asia, de Estados Unidos, de Europa, con esta relocalización de las cadenas de valor? Pues esta detallada explicación, embajadora, nos permite entender la dimensión y la importancia de la reanudación de este diálogo celebrado hoy en Washington. Y las formas dicen mucho en este tipo de encuentros y parece haber prevalecido la cordialidad con base en la experiencia desarrollada en el mundo diplomático. ¿De qué manera percibiste este encuentro en las formas? Bueno, las imágenes que vi, yo creo que efectivamente reflejaron una cordialidad de ambos lados. La vicepresidenta Harris fue particularmente cálida. Creo que hay una voluntad de parte del gobierno de la administración Biden-Harris de tener un buen entendimiento con México. Creo que México también tiene esa voluntad porque sabemos que nuestro futuro económico está intrínsecamente ligado al de Estados Unidos. Y me pareció también que algo que es interesante, si bien el tema migratorio es un tema muy complejo ahorita y es un tema que podemos discutir muy largamente y los diferentes enfoques, es importante que el diálogo económico se esté llevando a cabo de manera casi compartamentalizada. Es decir, hay que distinguirlo del tema y de los debates migratorios. No que no esté ligado el progreso económico a la migración, claro que está ligado, porque la migración es un fenómeno económico y social. Si hay crecimiento económico, si hay desarrollo, habrá menos migración. Pero no se trata de mezclar una discusión con otra, que fue lo que hizo la administración Trump al amenazar con imponer aranceles si no disminuía la migración. Esto no lo está haciendo la administración Biden y nos permite entonces tener un diálogo más constructivo. Yo pensé que en algún momento el tema migratorio podría afectar negativamente el diálogo que se reanudó hoy y sin embargo no, es este estilo de la administración Biden tan diferente al de la administración Trump el que permite colocar en compartimientos los temas para irlos atendiendo y pensar en atenderlos de manera común. Así es, la compartimentalización de la atención de los temas había sido una estrategia durante muchos años de la relación bilateral, que creo está volviendo en estos momentos. Y sobre todo, es que por más que ahorita tenemos una atención muy grande en el tema migratorio por obvias razones, los otros temas, el del desarrollo tecnológico, el de la capacitación de la gente, el de la infraestructura fronteriza y el de las cadenas de valor, son tan importantes como el de la migración. Y Sí. también afectan las posibilidades futuras y de empleo de nuestra gente.
¿Qué te deja, Marta, la reunión de hoy con miras hacia el futuro? Pues me deja, en términos generales, creo, un muy buen sabor de boca. Me deja un plan de acción bastante claro que vimos en el documento conjunto que publica Relaciones Exteriores como hoja informativa y que es el comunicado de la Casa Blanca. Están claramente los temas ahí, las metodologías de trabajo, los progresos, es decir, tenemos ya los temas prioritarios de la agenda, tenemos una calendarización con reuniones cada 6 meses de evaluación a nivel de subsecretarios, tenemos los grupos de trabajo creados y tenemos el compromiso de mantener para el progreso de este plan de acción un diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. Y creo que eso ya nos da una hoja de ruta de aquí al 2024. No es poca cosa. Pues nos quedamos también con este buen sabor de boca que nos compartes, agradecidos además por la posibilidad de charlar contigo esta noche. Era especialmente importante para nosotros tener tus referencias para entender mejor lo que sucedió hoy en Washington. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Guillermo, y es un gusto siempre estar contigo y con el auditorio del Financiero compartiendo mi experiencia y poniéndola siempre al servicio de México y los mexicanos. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias otra vez. Muy buenas noches. Buenas noches. Es la embajadora eminente Marta Bárcena, consejera además en Latin American Center, dando sus puntos de vista sobre el encuentro de alto nivel entre México y Estados Unidos la mañana de hoy.